Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Eh, Muy bien, la verdad muy contenta por esta entrevista. Eh, Estás en Córdoba ahora, ¿no? Sí, estamos en Córdoba. Hoy es 11 de agosto. Estoy acá en la ciudad capital de Córdoba. Muy bien. Bueno, pues desde la Ciudad de México eh, está este receptor para brindar esta entrevista que queremos hacerte. Y bueno, tengo algunas preguntas para ti. Dado tu muy próximo viaje a México, la México. primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué México? ¿Por qué México? Bien, me parece que todo este desarrollo empezó justo el año pasado y México ha resonado siempre, ¿no? Creo que México tiene mucho que ver en lo que está sucediendo a nivel Latinoamérica con el tema del desarrollo de la biología, ¿no? Hay muchos motivos, la verdad que no los voy a saber cuando estoy ahí, pero en principio lo más claro que tengo es que es un lugar donde hay un montón de gente que tiene una conciencia biológica interesante y me parece que es un buen lugar para estar. Una conciencia biológica interesante, así lo define y así lo describe Pablo Martínez. Así se visualiza desde allá a este México, con una conciencia biológica interesante, Sí, ¿no? no sé si me atreví a decir global porque no conozco mucho, ¿no? Pero para Latinoamérica, México es fuerte, ¿no? Es decir, hay gente que viene de México aquí a impartir sus talleres y a mí me pareció bastante interesante, para no ponerle como un adjetivo, que México venga para enseñarnos todo este conocimiento que tienen, sobre todo con el tema de Hammer, y que nosotros tengamos la posibilidad de ir allá. Pero mirad Muy bien. cómo se dan las cosas porque vamos a dar otra perspectiva, ¿no? Es decir, no es que vamos a mostrar, a ver, el conocimiento es uno, ¿no? Lo que vamos a mostrar es otra perspectiva, queremos abordarlo desde otro lado. Por eso digo, me parece muy interesante que México, que tiene tanto conocimiento, tiene tantos profesionales, tiene tantos desarrollos a nivel técnico de los desarrollos de Hammer, nosotros desde acá de Argentina podamos ir, después de haber recibido todo ese conocimiento, poder transformarlo de alguna forma, ¿no? Y poder mostrar algo más a lo que ya se viene viendo. Es decir, no vamos a profundizar en estudiar el cuerpo cada uno de cómo funciona cada órgano, porque eso ya lo tienen, está muy desarrollado, incluso la medicina misma lo hace muy bien. Nosotros queremos ir a otra perspectiva, ¿no? Queremos ver para qué tenemos una biología, es decir, sabemos más o menos que reaccionamos al entorno, al contexto, pero ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Tanto biológico, pero también un poquito abstracto, ¿no? Porque lo que nos enseña la biología es que, bueno, tenemos experiencias, pero esa experiencia no solamente habla de mi contexto, habla de un inconsciente que me va mostrando cosas por medio de mi biología. Entonces, Bien. creo que lo que hemos visto acá, gracias a los desarrollos que ha traído México para acá, e indudablemente el doctor Hammer, creo que le hemos dado una otra perspectiva, ¿no? Tiene margen de error como todo, pero me pareció importante que poder ir a México, ¿no? Esto que decíamos al principio y me comentabas. México nos Bien, enseña y de alguna forma es como un feedback. ok. Eh, Me quiero ir por muchos lugares, pero bueno, vamos encuadrando un poco. Ah, el desarrollo que en esta ocasión brinda Pablo Martínez no es el desarrollo que ya es conocido, que ya es gastado con respecto a varias cosas, porque son varios puntos los que quiero tocar. Y si quieres vamos de a uno. Perfecto. El primero, el primero de ellos que me parece súper interesante es que Pablo brinda un desarrollo que si bien tiene una base en 5 leyes biológicas, por ejemplo, Sí, sí. que, o por ejemplo, eh,
Pablo brinda un desarrollo que, si bien habla de constelaciones, no es Bert Hellinger. Claro. Ajá. Claro. Que si bien hablas de 5 leyes biológicas, no es estrictamente lo que Hammer. hemos visto. ¿Sí? Es otra cosa. Claro. Viene por otra vertiente. Hablas mucho de cómo el inconsciente muestra por medio de la biología cierta información. Exacto. Ajá. Estamos todos abiertos a esta información. Bien, quería como enfatizar esta parte en la que Pablo Martínez trae un desarrollo no solo a México, porque Pablo Martínez lo está llevando a muchas partes. Sí. Y mientras lo está llevando, se está dando cuenta. Ajá, se está desarrollando, claro. Nunca estamos parados en el mismo lugar, nunca es la misma instancia desde donde Pablo Martínez comparte. ¿Por qué? Porque influye todo, influye el tiempo, influye el espacio, influye la frecuencia que está pisando Pablo Martínez. Dependiendo de todos esos factores, se va dando una apertura a la información que es para todos. Exacto. Pero hay quienes lo ejecutan. Pablo Martínez, en mi opinión, lo ejecuta. Ahora, ¿qué es exactamente lo que brinda Pablo Martínez? ¿Por qué? Porque si bien tenemos base en 5 leyes biológicas, no es 5 leyes biológicas. Si bien en su momento ha tenido también esta influencia de lógica global convergente, no es totalmente lógica global convergente, pero todo a sumado. Habla de constelaciones, pero no es Bert Hellinger. No es que sienta a la gente y la forma y le acomoda a los parientes. Claro. ¿No? Entonces, ¿de qué habla Pablo Martínez con Sistema Global Lógico al día de hoy, 11 de agosto de 2017? Y quiero ser enfática en la fecha, sí, porque si esta pregunta te la hago mañana, habrá votado. Bien, me interesa mucho la pregunta. Primero decir que justamente esto que vos marcas de que uno va en el desarrollo lo va haciendo, hay cosas que van cambiando, entonces tiene margen de error. Lo que pasa es que también es un tema, porque es como ponerle, como acá en Argentina se dice, ponerle el cascabel al gato. ¿Por qué? Porque tenemos que abordar un desarrollo tan increíble como es el desarrollo del Dr. Hammer, y estamos desarrollando eso desde otra perspectiva, y es muy delicado. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se pone a tomar Hammer y empieza a tratar tratar de interpretar qué quiso decir Hammer, sin despegarse de su propio modelo, porque lo que hemos hecho mucho tiempo es tomar a Hammer para mi propio modelo. Entonces, esto a mí me hizo reconfigurar un montón de cosas y empezar a tratar a leer entre líneas qué es lo que decía Hammer. Que me encontré que no es entre líneas, porque si uno lee, Hammer habla de muchas cosas que nosotros estamos descubriendo ahora. Entonces a mí me pareció maravilloso no solamente mostrar el desarrollo real, ¿viste? Concreto, este programa es tal. Hay mucho atrás de eso, desde el proceso personal que muchas veces no se toma en cuenta, que es cómo se va a conectar con su hijo para ciertos aspectos de su desarrollo. No te olvides que la parte más prolífera de Hammer, él atribuye una gran interacción con su hijo Dirk Hammer muerto. Entonces, sí, tenés que entrar a aspectos que no tenés una veracidad, sino una perspectiva. Y eso tiene margen de error. Y yo me arriesgo a eso. Entonces, esto que vos me decís, a ir a cada lugar, yo cuando voy a cada lugar, como bien sabes, ir a cada lugar, a cada país, te da un extra, ¿okay? Una perspectiva que antes no tenías. Entonces yo me estoy mandando a esto sin muchos datos reales, concretos, porque yo nunca hablé con Hammer. Y deduciendo de los libros traducidos que hay. Ahora, con todo eso, a mí me marcan muchas cosas, que es lo que marco en el taller. Entonces, por un lado, no me detengo tan específicamente en un programa de hígado que hace por tal reacción, sino cuál es el interés de que mi cuerpo exprese esto o desarrolle esto. No es simplemente para sobrevivir, como decía Hammer. Y ahí yo me desligo un poco, ¿no? Porque Hammer decía, bueno, esto es para sobrevivir. Tenemos programas de supervivencia. Es cierto. Pero la supervivencia trae implícita la expansión de conciencia. Entonces, Hammer no lo dijo de esa forma.
no lo dijo de esa forma, ¿eh? Nos quedamos por ahí con que Hammer dice, son programas de supervivencia. Sí, pero si ahondas un poquito en el desarrollo, él te dice, bueno, mira, yo no creo que sea tan solamente para eso, creo que hay otros aspectos. Y a mí me interesó esa parte. Entonces, y tratando de redondear tu pregunta, al día de hoy yo tomo el cuerpo como un mecanismo que interactúa con algo que no existe físicamente. Es decir, nuestro cuerpo tiene los mismos mecanismos, por decirlo de alguna forma, que una computadora. Estoy haciendo bien simple, ¿no? No quiero decir, es burdo el ejemplo, pero Por favor. Hammer tomaba este ejemplo. Hammer decía que nosotros éramos como una computadora. En ese juego que ofrece Hammer de una computadora, te hago una pregunta para que me des pis para seguir. ¿Vos tendrías una computadora que no se puede conectar a internet? No. Esa computadora quedaría mucho tiempo desfasado. Entonces, nuestra biología no puede ser separado de nuestros propios inventos, porque tiene que venir de nosotros. Entonces, Sí. nuestra biología prevé que tengamos mecanismos para que yo pueda abordar algo que no conozco. Bien. Aspectos inconscientes. Y esos aspectos inconscientes no se tienen que conocer para que yo pueda desarrollarlos en la vida. Y ahí juega la biología un papel. Entonces, yo puedo enfermarme porque me pasó tal cosa en el trabajo y tengo un órgano que lo expresa. Eso es correcto, jamás lo desarrollo. La pregunta es, ¿para qué estoy desarrollando esa experiencia? Independientemente de mi contexto. ¿Para qué? Y más allá, yo te haría otra pregunta. ¿Para qué estoy desarrollando esto? Esta experiencia en mi biología. Claro. Bueno, ¿y de qué le sirve a la gente saber para qué está desarrollando esa experiencia en su biología? Muy buena pregunta, porque, y no es que no se tome como crítica, pero tenemos muchos desarrollos con el aspecto concreto de los programas, ¿no? Es decir, yo me enfermo porque tengo la percepción de... Eso es correcto, es correcto. Ahora, mi vida no es solamente mi contexto. Entonces yo tengo que empezar a pensar que mi vida no es solamente mi pequeño contexto de vida. Hay algo superior que me opera, un inconsciente. Y mi inconsciente utiliza el contexto para ver otra cosa. Entonces, si yo me quedo solamente en que en mi trabajo me pasó tal cosa y la culpa es de mi percepción o de la persona que me lo hizo, es muy acotada mi percepción de la totalidad. ¿Ok? Déjame hacer una pausa aquí. Cierro con esto. ¿Por qué? Cierro, sí. Si yo me hago la pregunta es, está bien, tengo esta experiencia en mi trabajo, pero saco la experiencia del trabajo, sé que hay un órgano, ok, ahora, ¿para qué estoy viviendo esta experiencia y mi biología me está ayudando? Cuando yo me hago esa pregunta, el contexto pasa a ser respuesta y no pasa a ser ni culpable el contexto, ni culpable mi percepción, porque también tenemos este tema de que mi percepción está errada. Ok, ¿hasta qué punto? Porque esa percepción me está dando unas herramientas para que yo haga esta pregunta más grande. No sé si lo he hecho mucho más complejo, pero es salir de mi primera pequeña quintita. Sí, en realidad esta perspectiva desde la cual estás respondiendo me lleva a pensar que entonces a la gente le puede servir esto realmente para tomar conciencia. Pero no estoy hablando de tomar conciencia a la ligera, de esa conciencia barata que hay en todos los diarios, un recuadrito todos los días que te habla de una conciencia que quién sabe cómo se accede, pero suena bonito. Claro. Te está hablando de que en realidad todo lo que te ocurre es una invitación que la realidad te muestra como un paquete de información que te es brindado todos los días para que te hagas responsable y tomes realmente ese regalo que se te está dando. Claro. Pero no es, o sea, el hecho de tomarlo tú, abordarlo desde la biología, es hacerse responsable, porque no es desde la ilusión de me van a resolver el problema, es entender desde lo que ocurre abajo de mi piel, que es mi biología, cómo estoy operando yo
y para qué era necesario pasar Esa por esta experiencia. situación y por esta experiencia. Entonces eso rompe mucho los esquemas estos esquemas idealistas que tenemos muchísimas personas en muchos países, pero voy a hablar de este porque es el que vibro, respiro y tengo la frecuencia. Yo siento que en mi país somos muy dados a idealizar. Inclusive, si viene, no sé, el gurú de moda, todos vamos para ahí. Si viene, qué sé yo, la herramienta de moda, todos vamos para allá. Viene el libro de moda, todos vamos para allá, pero yo creo que la conciencia poco permea. Bien, mira. Entonces, cuando tú hablas de abordar tu propia biología, que es tu propio libro, tu propia línea de pensamiento, tu propio todo, es otra la implicancia, es otra la invitación, viene por otro lado, viene para conectarte, no conectarte con lo de afuera, conectarte con lo que ya está instalado, claro. Abrirlo, despellejarlo, eso no sé si me equivoco. Eso me lleva a dos puntos. Primero, que fue lo primero que comentaste, me pareció muy interesante, cuando hablamos de conciencia que hablamos, es decir, no nos vamos a ir muy lejos con el tema de conciencia que es. Para mí el tema de lo que nos ofrece esta perspectiva es darme cuenta de dónde estoy yo con respecto a los demás elementos. No importa si esos elementos son grandes o son chicos, porque son primeros pasos. Entonces, la biología te da esta conciencia. Si yo saco el contexto, saco mi jefe, saco lo que me hacen, si yo lo saco y me hago esta pregunta de para qué, y tengo una respuesta más amplia, me acomoda en el lugar, es decir, esa es la conciencia. Me saca de esta ilusión donde yo pensaba que estaba, me trae una realidad y eso me permite darme cuenta cómo estoy con respecto a mi entorno más amplio. Entonces, para mí eso... ¿Cómo ves Perdóname, entonces te puedes dar cuenta cómo es que te estás vinculando con cada uno de los elementos que están puestos en tu entorno. Claro, llámese pero no marido, desde el contexto, marido, novio, pareja, no desde el contexto, lo que me hizo, no desde la persona, mi marido, sino para qué mi inconsciente toma estos dos elementos, me hace transitar una experiencia y por una cuestión lógica mi cuerpo lo tiene que expresar. Ok, la expresión de ese programa va a estar dado por un parámetro que tengo yo como individuo. Es decir, cada persona tiene parámetros para funcionar. Como una computadora tiene parámetros, nosotros tenemos parámetros. Entonces, el parámetro es lo que va a determinar que mi órgano sea uno o sea otro, o la percepción sea una o la percepción sea otro. Independientemente de eso, estoy teniendo elementos que me están haciendo pasar por una situación. ¿Para qué? Para lo que dijiste vos, para tener una conciencia. Y cuando hablamos de conciencia, ¿de qué hablamos? Simplemente saber dónde estoy con respecto a los demás elementos, no solamente a mi familia. ¿Ok? Y el segundo punto que me pareció interesante, que lo que marcabas del tema de México, del gurú de moda, por eso a mí me parece interesante ir a México, porque yo sé que en México pasa esto, ¿no? Hay un representante y hay mucha gente que sigue, y si no dice ese representante lo que tiene que ser, no se puede salir del cascarón. Entonces imagínate una persona como yo, que yo no tengo una trayectoria larga en biología ni con Hammer, y de repente vea esto y diga, bueno, yo me juego a ir allá. ¿Para qué? Porque me parece que tiene margen de error, pero tiene mucho margen de no error. Y creo que podemos de los dos contribuir algo. Entonces, esto es más para unir que para separar, porque fíjate qué interesante, ¿no? Cuando desarrollamos la parte biológica, lo que hizo Hammer, desarrolló específicamente los programas. Ahora falta para qué tengo esos programas, pero con un aspecto mucho más global. Entonces, esta es la perspectiva que yo quiero abordar, que tiene margen de error, pero me parece que tiene una coherencia que a la persona le hace verlo de otra forma. Y por eso digo, no me interesa tanto entrar en los programas, que lo vamos a hacer estructuralmente. El tema es, ¿para qué tengo una biología y qué experiencia me está haciendo pasar? Ahí ya se cambia la película, ¿no? Porque ya deja de ser contenido. Lo que yo digo en los cursos,
no tomen este curso como contenido, porque lo van a perder. Tómenlo como un mapa que te ubica los elementos. ¿Okay? Entonces lo que hacemos en los cursos es decir, bueno, ¿para qué tenemos un endodermo? ¿Y qué relación tiene endodermo con mesodermo y con ectodermo? ¿Cómo ectodermo utiliza las otras dos capas embrionarias para hacer tal cosa? Para no entrar técnico, ¿no? ¿Cómo mi cuerpo se interrelaciona para algo que una experiencia, para asumir una experiencia distinta? Porque estamos acostumbrados... Sí, como todo conspira y todo se acomoda para que yo tenga esta enfermedad y pueda ver qué cosa. Claro, pero vos fíjate, mira cómo te agrego un dato más. Porque siempre hablamos, bueno, tenemos un problema de hígado, un problema de tal, y la experiencia es tal, y tenemos todas esas herramientas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando ese programa se combina con otro programa y a su vez se combina con otro programa? ¿Cómo le llamas a eso? Bueno, Hammer le llamó constelaciones esquizofrénicas, cambios de conducta o comportamiento, se ha renombrado. A mí lo que me parece es que cuando nosotros tenemos varios programas abiertos, que siempre lo tenemos, pero cuando hay cierto tipo de programas, lo que nos está haciendo es darnos un plus para asumir una posibilidad más grande. Es decir, que la experiencia que tengo día a día ya no solamente es necesario tener un problema de hígado, sino que ahora ya es necesario que mi conducta, que mi comportamiento, que mi percepción de la realidad cambie. Y esto Hammer lo marca en percepciones de tipo masculina y percepciones de tipo femenina. Es decir, te quiero preguntar algo. Podemos hablar de un montón de percepciones, pero estructuralmente tenemos estos dos tipos. Y ahí vamos a comprender para qué se me juntan tantas biologizaciones en mi cuerpo y para qué me pongo obsesivo, para qué me pongo compulsivo, para qué me pone maníaco, para qué me pongo depresivo, para uno comprender porque uno piensa que está incorrecto eso. Entonces, esto que acabas de decir se podría empalmar con la siguiente pregunta. ¿Qué cosa, desde esta óptica del sistema global lógico, qué cosa es el sufrimiento, Pablo? Muy bien. A un insight, sistema global lógico es un término que utilizo de Hammer, un concepto de Hammer. ¿Okay? No es inventado por mí. Él describía a sus desarrollos como que es un sistema que es global porque incluye todos los elementos y que es lógico porque no se podría pensar de otra forma. Entonces, es interesante saber que el concepto es que lo tomo de los libros de Hammer. Y la segunda pregunta es decir, ¿qué es el sufrimiento? Muy bien. Creo que el sufrimiento biológicamente lo podemos explicar de un montón de formas. ¿Okay? Para ti. Para mí es la falta de comprensión de lo que me está pasando. Es decir, es no entender el sistema global lógico en el cual vivo. Si yo comprendo para qué está sucediendo esta situación, no por qué ni de quién viene, ese sufrimiento no va a desaparecer, pero va a tener funcionalidad. ¿Qué es lo que esto que hablabas vos de la ilusión? El sufrimiento no desaparece, se comprende. Y mediante la comprensión, la funcionalización. Y mediante la funcionalización, la adaptación. Y mediante la adaptación, la inclusión. Por tanto, esto no excluye, sino incluye. Es una muy buena pregunta, porque cuando hablamos de sufrimiento, lo separamos totalmente de la biología. Es decir, bueno, me pasa esto porque es a nivel mental. Para que nosotros tengamos percepciones, pensamientos, sufrimientos y sueños, tiene que operarnos un programa totalmente biológico. Biología, lógico, con este aspecto de una abstracción de la cual habla Hammer. Bien, muy bien. La expectativa humana vista desde lo más básico siempre nos lleva a estos cuestionamientos de por qué a mí, qué sé yo, lo que yo he visto en todo este desarrollo, y no solamente en este desarrollo, sino en muchos desarrollos que se compaginan con este, sí. Es que las preguntas empiezan a cambiar en contenido y en conciencia.
Ya no es por qué me pasa esto a mí, por qué no me quiere, por qué me dejó, por qué me hizo. ¿Por qué insisto en hacer este tipo de preguntas? Porque es la pregunta que prima en México. Lo que yo siento, lo que yo huelo en la conciencia. Siempre ofendidos por algo, siempre minimizados por alguien, ¿no? Siempre rebajados por el contexto, por las circunstancias o por las mismas personas, pero sin tomar una conciencia, sin hacernos cargo. Cuando empezamos a ver este desarrollo o cuando empezamos a tomar otro tipo de conciencia, esas preguntas empiezan a mutar. ¿Qué, y hablo por mí, ¿no? ¿Qué será lo que no estoy viendo de todo esto? Entonces, el hecho de que alguien venga o no venga, ¿no? Simplemente de que alguien brinde una posibilidad para poder ver las cosas de una manera distinta, es, yo creo, ya mucho parte del aporte, ¿no? Yo me quedo con la palabra posibilidad, porque Sí. lo que vos decís a mí me parece que es muy correcto, en el sentido de que esto no es un dogma, no es esto es así, es fíjate qué de esto puede hacerte ruido en tu realidad y en base de eso, hace tu propio camino. Es decir, a ver si se entiende. Cuando nosotros tomamos seminarios de, por ejemplo, 5 leyes biológicas, hay algo que vos estás tomando como un contenido y no podés salir de ahí porque son leyes biológicas, claramente. ¿Ok? Ahora lo que yo estoy diciendo es, bueno, eso ya lo tenemos claro. Ahora, hagamos preguntas que pueden, es decir, te muestro esto como una posibilidad de lo que está pasando. Porque hoy en día yo ya no puedo parametrizar a la gente de la misma forma. Es decir, yo no puedo entregar un seminario a una persona y pensar que yo le voy a enseñar. Yo lo que puedo abrir es posibilidades. Claro. Porque si no, yo lo que voy a hacer, voy a bajar línea. Y el seminario, lo que yo trato de hacer en los seminarios, es abrir más preguntas, que la gente se vaya con más preguntas. Ojo, van a tener una herramienta, un elemento. Pero la idea es, lo que dijiste vos, doy posibilidades. ¿Suena? ¿No suena? ¿Cómo lo interactúo? Y después de eso, siempre doy algún trabajito para el que quiera profundizar esto, es hacerse una serie de preguntas, como bien nombraste vos, y no esperar que te lo conteste nadie, sino que anotarlas en un cuadernito, que pasen unos días y volver a las preguntas y ver si con más elementos esa respuesta, esa pregunta tiene respuesta, pero en mí. Y esto es lo que me saca de ese lugar de necesidad. Entonces, como vos decís, es un ofrecimiento que causa movimiento dentro porque no estamos todavía muy acostumbrados a que nos den cursos para que dudemos, si no nos dan cursos para tener certezas. Y si vos querés certeza, yo a la gente le recomendaría a México y a los que ven este desarrollo, que si quieren certeza no vayan al curso. Si quieren contenidos no vayan, y se lo digo sinceramente, porque no lo van a tener. Es un descubrir, nos estamos redescubriendo. Nosotros pensamos que ya nos conocíamos todos, ¿no? Pero cada uno, ¿no? Cada uno, o sea, claro. en tu propia cancha, que es la interior, claro. y bueno. Muchas veces pasa, por ejemplo, que damos el seminario, pasan unos días y la gente me empieza a escribir y me dice, en el curso yo me quedé con tal palabra, o con tal órgano, con tal programa, o con tal percepción. Y pasados los días me hice preguntas y la respuesta es esto, ¿te sirve? Y me dice, mira, el agua tal cosa. Fíjate que este organismo hace esto y conecta con esto. Y son relaciones que ni yo las hice y que esa persona tampoco lo había hecho. Entonces ya no está hablando de su vida personal. No habla de su papá, no habla de su mamá, habla de ella con respecto al contexto global. Para mí eso es conciencia. Claro, claro, porque entonces ahí ha mutado totalmente, por lo menos la postura. Desde claro, dónde está las preguntas son distintas. Si es que es un conflicto, por ejemplo, desde dónde lo estoy mirando. Claro. Porque en un inicio lo estoy mirando siempre hacia afuera, hacia que el mundo me quiere comer viva, ¿no? Y ya me voy a morir. Y cuando eso muta, entonces es muy interesante
Y esta es, yo creo, la verdadera invitación que siempre nos hizo la vida. Claro, lo que nos faltaba eran más herramientas. Y creo que, mira esta perspectiva, nos faltaban más herramientas en el sentido de cómo lo abordamos. A ver, era totalmente normal que pasase eso porque tenemos que tener una brecha, ¿no? Entre lo que sé y lo que no sé. Pero hoy la biología no solamente es biología como conocemos, cuerpo ¿Qué y es, programa. Pablo? ¿Qué es hoy Para mí por es hoy la la abstracción más biología? grande que tenemos. Porque vos ponete a pensar esto, ¿no? Y vamos a dejar nombres de lado. Hay algo ¿Qué es? hay algo que ya podemos aceptar, ¿no? Que ya la ciencia la acepta, que estamos en un universo binario. Esto no lo podemos cuestionar. Que antes de que haya una Tierra, había una no Tierra. Esto ya está en una ley, ¿ok? Dejemos eso de lado. Ahora, vamos a decir, esa inteligencia universal o el nombre que cada uno le quiera poner a lo que cree, ¿no? Decidiera hacer una experiencia física, biológica, ¿los parámetros son concretos o son abstractos? Son abstractos. Por tanto, la biología es la expresión más abstracta. Por eso digo, si yo puedo tomar a la biología como la máxima abstracción en la experiencia, me reparametrizo toda mi abstracción. Porque me da parámetros donde me puedo mover. Por eso yo digo que el sistema global lógico lo que va a hacer es unificar un montón de perspectivas, porque la biología es la expresión de la máxima abstracción. ¡Wow! Nosotros de la abstracción podemos hacer nuestros desarrollos. Ahora, hay algo que para llegar a ese desarrollo, fíjate qué interesante esto, ¿no? Me interesa la pregunta y te agradezco que me hayas abierto este punto. Yo me trato de saber qué es la abstracción, pero vos tenés el mayor elemento que te puede dar para conocer esa abstracción, que es tu biología. Entonces, ya, o sea, es que ya con esto me dijiste un montón. Pero esto, bueno, termina, pero sí, no voy yo. Porque, por ejemplo, es decir, nosotros tuvimos que esperar más de 35 años para empezar a comprender lo que Hammer quería decir. Y Hammer, desde mi humildad, si eso existe, te puedo decir que no solamente hablaba de los programas físicos, ¿ok? Él decía que era la ley de la naturaleza, era hasta donde tenía la conciencia Hammer. Hoy, después de 35 años, con una ley universal que habla de aspectos concretos y abstractos, eso se podría tomar como lo cósmico, como él lo decía. Entonces, para que yo esté en esta existencia, esta vida, tiene unos parámetros lógicos. Entonces, estudia tu biología y vas a comprender la abstracción que lo trajo. En vez de irme a la abstracción y empezar a jugar con que esto debe ser esto, esto debe ser esto. Hacer lo siguiente. Si eso es eso, tiene que tener una correspondencia en la biología. Claro. ¿Me explico? Y te cierro con esto. Es como cuando nosotros creamos una computadora, esa computadora soy yo. Si no, no podría haber salido de mi cabeza. No hay nada de lo que yo crea que no sea yo. Porque está en mi margen de conciencia. Quiere decir que lo que yo creo es lo que soy. Esto y no quiero entrar en la parte mística, ¿no? Pero a imagen y semejanza. No, pero yo iba para allá. Pero a imagen Estoy pensando en mi México místico. Por eso, pero esa imagen y semejanza es esto. Cuando vos creas un robot, cuando vos creas una computadora, te estás reproduciendo en menor escala. Como una célula de mi cuerpo funciona como funciono yo, y como yo funciona como célula de la Tierra, es decir, es un fractal. Por tanto, si yo puedo tomar la biología y la puedo profundizar en el conocimiento, primero linealmente, ¿qué dice? Primera ley, segunda ley, tercera ley, endodermo. Y después que comprendí eso, concreto, tangible, que me ayuda a parametrizarme, ahí puedo empezar a sacar patrones lógicos. Por eso digo que la biología es la que nos va a converger a todos los grandes desarrollos, son geniales. Pero yo estoy tomando abstracciones por donde me da la cabeza. Tranquilamente, es decir, limitada. Y tenés una expresión totalmente ilimitada que explica la máxima abstracción. Ahí me meto. Claro. Qué invitación tan grande de entrar al mundo de lo abstracto, al mundo de la no existencia,
a través de este desarrollo, por ejemplo, porque en mi experiencia en este país, que es donde yo nací, de donde tomé la frecuencia, el modo de conectarnos con la no existencia siempre es a través de lo místico, siempre es a través de o lo religioso, o acá es algo como muy usado, que la gente, no sé, vaya y se haga limpias o que crea en un montón de entes y de cosas que digo, no me voy a meter a cuestionar si esto está bien o está mal. Simplemente estoy observando desde un lugar neutro cómo nuestra forma de conectar con el abstracto ha sido culturalmente por muchísimo tiempo el misticismo. Dame un segundito. Y que en realidad, dime. Mirá qué buena pregunta, porque lo que vos estás describiendo es quién mejor que una persona que vive en México que lo describa. Ahora yo te pongo esta perspectiva. Dijiste una palabra clara. ¿Cómo se vincula a la no existencia? Tengo dos cosas que decir. Primero, tratar de tomar la no existencia no como algo místico, ¿no? Pero vos dijiste mecanismos. Es decir, que el mexicano tiene los mecanismos para conectarse. Simplemente falta hacer un pequeño cambio en esa percepción. Pero los mecanismos están. ¿De qué habla esto? Habla de que el mexicano tiene un gran potencial, tiene una gran conexión con el abstracto, lo único que le hace falta es madurar esa experiencia. Y verse, me parece que añadiría. Claro, pero fíjate que ya tenés los elementos. Es como un diamante en bruto, porque tiene la conexión, tiene un territorio que ha cambiado muchas veces y eso lo hace cambiar de percepción constantemente, ¿ok? Entonces tiene todos los elementos, simplemente le hace falta el acomodo, que claramente no lo voy a dar yo, esto no es eso, digo si yo puedo, como decís vos, reconfigurar eso o cuestionarme ese desde otro lugar, por ejemplo, tomando una ley física que habla del aspecto abstracto y concreto, a lo mejor puedo ir reconfigurando y el desarrollo va por ese lado. Mirá qué interesante, Hammer hablaba de esto y no se habla en los seminarios. Hammer hablaba que muchas de las cosas de los programas que tenemos sirven para conectarse a una abstracción y de ahí poder solucionar sus conflictos diarios. Esto lo decía Hammer en los 80, 90. Y no se habla de eso. ¿Por qué? Porque si yo pongo eso, es como que doy más elementos para que se cuelguen de ese lugar, ¿no? Entonces, sí, y entra una distorsión. Exacto. Ok, hoy en día tenemos, después de 35 años lo podemos empezar a entender. ¿Cómo? Con una ley física, no por Pablo Martínez. Pero ya hay una ley física que te dice que nosotros nos vamos interactuando con otras partículas no existentes y que esa comunicación no es instantánea. Hay un margen de tiempo muy pequeño, pero por lo tanto hay una comunicación. Eso lo hace el cuerpo. Hammer descubrió cuáles son los mecanismos en nuestra corteza cerebral para que hagamos eso. Lo que hice después es analizar esa corteza cerebral y empezar a darme cuenta cuáles son los mecanismos que utiliza ese punto que Hammer llamaba la ventana telepática para actualizar tu cerebro. Es decir, pensar que yo creo una computadora para que se actualice y que yo no me actualizo no tiene sentido, no tiene lógica. Porque si yo lo creo es porque funciona de esa forma, soy un fractal. Por tanto, si yo puedo aceptar esta actualización, voy a empezar a entender con más sentido la evolución de las especies y voy a dejar de estar con teorías de lo que falta y lo que sobra en esa estructura, porque lo que tenés es un mecanismo de actualización que de acuerdo a la necesidad va a ser más drástico o menos drástico. ¿Me explico lo que digo? Yo creo que más adelante, yo no tengo los elementos porque no soy una persona que tiene un gran conocimiento profundo de esto, de antropología y del funcionamiento biológico como se estudia en las universidades. Pero si vos empezás a ver la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin y esos puntos negros que tenemos bueno, desde aquí no puede haber saltado hasta aquí. ¿Por qué? Acá tenemos un elemento de que cada receptor tiene actualizaciones y eso se va haciendo día a día. Por tanto, tranquilamente
podemos hacer saltos evolutivos sin la necesidad de pasar por esos intermedios anteriores. ¿Ok? Entonces, sí. Creo que esta invitación a la biología es, che, fíjense este seminario, tomen la lógica y fíjense ustedes en su vida diaria y invitar a estudiar. Y ahí invitar a estudiar. Porque si vos empezás a leer, desde esta perspectiva, empezás a leer lo anterior, lo vas a resignificar. La teoría de Lamarck, la teoría de Darwin, ahí falta Hammer. Es que acá me entra otra cosa. A mí me parece que como se está planteando en este momento, es como un salto en la conciencia, o un salto no sé a dónde, pero lo veo como que pasamos de mirar la enfermedad como algo que me viene del transgeneracional porque tiene un sentido biológico, pero te quedas ahí, topado. Esto es realmente girar todo aquello, darle la vuelta para tomar el envión e ir hacia otro lado muy distinto. Claro. Porque hasta donde se quedan muchas teorías, muchas terapias, es, bueno, te voy a estudiar cuál es el sentido biológico de tu enfermedad. Bueno, resulta que estás jodido por esto, porque tus ancestros lo estuvieron también, porque no resolvieron tal tema, porque no hicieron tal. Bueno, ya te di el diagnóstico, vete a tu casa, que Dios te bendiga. Esto realmente a mí me llama mucho la atención, porque es tomar las cosas desde otro sitio, no queriendo resolver, no queriendo ver ese tipo de conflicto que es ya es que no hay nada que resolver, gastado, tan manoseado, al contrario, y que bueno, tu libro de vida es tu propia biología. Claro, y aparte... Y esa es la invitación. Mira qué interesante lo que decís, porque te lleva a un lugar distinto. Ahora, con esta lógica que vos aportás, yo diría, en vez de fijarte en los programas de tu papá y tu mamá o tu abuelo, ¿por qué no te fijas en los programas del primer individuo en común que generó el programa? Le das el duelo a la primera ameba y no tendrías más problemas. ¿Ok? Porque es tan, digamos, ¿por qué mi abuelo o no mi abuela? Entonces, digamos, el que primero generó el programa es la ameba. Estoy haciendo una grosería, pero si mi papá fue el que fue, pero si el papá fue el que me fue, y yo le hago todo lo que me veo y me doy cuenta, ¿por qué sigo en la experiencia? Entonces, y esto también lo podés tomar con Hammer. Es decir, si mi programa es de hígado y yo resuelvo sé que el programa de hígado es esto, sé que la experiencia es eso, ¿por qué lo sigo teniendo? Quizás porque le falta un aspecto abstracto a lo que dijo Hammer. Sí, el programa de hígado es, me voy a morir de hambre. Ok, me doy cuenta de eso, pero sigue funcionando. ¿Cuál es la lógica de eso? Quiere decir que quizás no solamente es eso. Claro. Y ya estoy cuestionando, entre comillas, a Hammer. ¿Me explico? Es decir, Hammer decía que el programa, no sé, de hígado era que te ibas a morir de hambre. Ok, vos le decías, che, no te vas a morir de hambre. Conseguía trabajo, tomaba conciencia, pero después lo desarrollaba de nuevo. Y vos decís, pero si yo tomé conciencia, ¿no tendría que ya haber sido solucionado? Es una pregunta que te planteo, que es lo que yo planteo en los cursos. Y de ahí empiezo a trabajar. Es decir, si ya tengo los elementos, sé que es esto, ¿por qué yo sigo operando de esta forma? Entonces, ahí nos falta una pata más. No es que estaba equivocado, hay un aspecto más que tenemos que analizar, que es lo que yo vengo a proponer. Entonces, son más preguntas. ¿No? Pero es muy interesante lo que decís, porque esta idea de irme al pasado lo que me reproduce es más pasado en mi futuro, ¿no? Obvio, entonces, porque el pasado lo que está buscando es posibilidad de existencia. Entonces, claro, en este instante, que es el único instante que existe, me viene el pasado a buscar posibilidad de existencia y yo se la doy. Claro. Le permito existir, claro, a través de este instante. Entonces, si, o sea, todo lo que se manifieste a posteriori va a ser más del mismo. Claro, pero y de ahí nunca salimos. En eso me siento cómodo, ¿no? Pago para eso yo. Obvio. Y la gente se está dando cuenta que antes pagaba por pasado en su vida cotidiana y ahora esa vida cotidiana no le está dando lo que le daba antes.
y ya le parece caro lo que está comprando del pasado. Entonces, encima pagamos pasado incluso para seguirlo reproduciendo, porque tú dime, las terapias que tomamos son para ir a reproducir más pasado. Claro, y aparte porque hay, creo que en un momento fueron necesarias, ¿no? Pero vos fíjate que gracias a primero la perspectiva de Hammer, después la perspectiva de Garnier, de estos aspectos, ¿dónde tenés realmente tu origen en la vida? ¿No? Entonces, es una pregunta que vos te haces y decís, si mi origen está en el pasado, seguía haciendo terapia porque tu origen está en el pasado. Pero si tu origen viene de la no existencia, ya tenemos que cambiar la película. Entonces yo en los seminarios digo, bueno, estas son las dos perspectivas donde vamos a abordar. Cada uno se va a poner en la que le sirva. Y la va a estar usando hasta que no le sirva. Pero ya sabe que hay otra. Claro. Ya está. No digo que tiene que irse a la otra. No es o, es siempre y. Entonces lo que queremos mostrar con esto es que la persona siga en su vida, siga con sus terapias, que se base en la biología para ser más efectivo en las terapias y que sepa que en algún momento, cuando lo decida, va a tener una otra perspectiva. No como antes, que solamente lo único que podemos hacer es eso. Sí. Eso nada más. Entonces no es adoctrinar a nadie, es dar perspectivas. Más preguntas que respuestas. Deberíamos de hacer estas conversaciones más seguido, Pablo, y subirlas, porque falta poco. Un montón de cosas. Pero bueno, yo creo que deberíamos empezar a cortar. No te voy a preguntar por qué vienes en septiembre, porque estoy segura de que nadie lo sabe. Sí te voy a preguntar a quién va dirigido este seminario. ¿Quién puede venir? ¿Quién puede venir a escuchar esto? Gente que no tenga certezas o que pueda cuestionar sus certezas, nada más. Es decir, acá no importa nada más porque, es decir, el papel que yo utilizo en mi vida, si soy comerciante, si soy médico, realmente son papeles. Lo importante es si yo me puedo cuestionar lo que soy. Y si tengo ganas de escucharlo, y porque a lo mejor no tenés ganas, si querés seguir con tu vida porque todavía te falta transitar cosas. Yo digo, vengan acá los que no tengan muchas certezas, o los que si la tienen, de alguna forma se la están cuestionando, porque ya si tenés muchas certezas y vas a un seminario, esto te está diciendo algo. Entonces, vengan a escuchar otra perspectiva que no necesariamente es la que tenga que ser, pero es otra cosa más. Entonces, si yo, por ejemplo, he hecho seminarios de 5 leyes biológicas con todos los maestros que tiene México, que México tiene grandes gente que desarrolla y que sabe mucho de biología, y vos querés escuchar otra perspectiva, ahí está. Ahora, si vos venís al seminario para ver si digo algo nuevo de lo que dijo Hammer, olvídate porque no hay nada de eso. Simplemente es una perspectiva distinta a lo que ya conocemos. Que es lo que nos genera más preguntas. Así que están invitados todos los que quieran empezar a cuestionar algunos aspectos, porque cuando vos te cuestiones, cuando se abre la posibilidad... Propios, que quede claro, que quieran empezar a cuestionar algunos aspectos propios, que quieran empezar a ver esas respuestas o a intuir esas respuestas adentro de sí mismos, no afuera. Claro. Y también decir una cosa, esa persona que en la cabeza dice, mira, me gustaría ir, pero por tal cosa no quiero ir o no, que se dé cuenta que ya el inconsciente le está dando señales. Hoy es Pablo Martínez, mañana va a ser Pepito de los Palotes con esta perspectiva, ¿no? Pero que empiece a darse cuenta que hay un run en la cabeza y decir, bueno, debe haber algo más. Entonces, cuando nos cuestionamos, se abre la posibilidad. Y ahí se abre como un universo nuevo, ¿no? Sí. Pues, Pablito, muchísimas gracias, por estos minutos. Estamos en contacto y la verdad es que es un placer, para mí es un honor para mí también poder compartir contigo en este instante y poder compartir este espacio. Ya no sé qué decir, tú le cortas a este pedo porque el espacio de duda, el espacio de no certeza. Sí, es esto, mira, y cierro con esto, ¿no? Esto que decías vos, de que van cambiando las cosas. Yo voy a un lugar y ahí digo, bueno, esto no va y esto va así. Entonces, es vivir una duda constante. Por eso digo,
tiene margen de error y me siento cómodo en el margen de error. Así que... Porque eso es coherencia. Mira qué interesante. Cuando no quiero margen de error, ahí me está informando un montón. Cuando yo no tolero el margen de error, hay una incoherencia que me está picando. Mira, a mí, no sé si te va a reír o te va a dar gracia o te va a... ¿qué? Pero cuando yo leo a Hammer, yo pude empezar a integrar esos aspectos, porque Hammer escribió un libro y en la reedición decía, aquello que dije aquella vez no es esto. Lo que pasa es que lo dije porque pensaba esto. Eso cambió después de tal cosa. Entonces, pero además qué interesante, que podamos expresar con esa libertad. Pero fíjate la perspectiva de Hammer, y esto yo no me canso de decirlo, ¿no? Es decir, Hammer ya era un loco por todo lo que descubrió, pero es que ponía cosas que se equivocaba y después decía, yo me equivoqué. Si eso no es autorreferencia, ¿qué es? Si eso no es estar abocado a algo, ¿qué es? Si Hammer pensara en él mismo, ¿vos pensás que lo diría? Moriría en sus 40. Entonces, creo que estamos empezando a ver Hammer y teníamos una idea cristalizada de que Hammer esto, Hammer lo otro. Yo no digo que no. Digo, leamos un poquito más y empecemos a ver que quizás no es tan así. Hammer hablaba de todos estos aspectos de, bueno, ¿cómo me conecto? ¿Para qué me conecto? Dice, sabía decir, no salen después de una constelación grandes inventos, grandes obras de arte, no se solucionan problemas, yo lo uso mucho. Es decir, vamos a encontrar muchas cosas que nos van a servir en el día de hoy. Lo que pasa es que no tenemos perspectiva para verlo a Hammer, porque yo lo veo desde 2017. En 1984, hablar de lo que hablaba era revolucionario, pero también los términos que utilizaba, porque Hammer decía que la terminología que utilizábamos también estaba condicionada. Entonces, vemos muchas cosas de Hammer desde este presente. Si lo ponemos en contexto, vamos a ver una cosa, y si lo llevas ahora, vas a empezar a ver otras cosas. Yo invito siempre a que leen lo poco que hay de Hammer dando vueltas, y si pueden traducir, si saben otro idioma, traduzcan lo que hay dando vueltas, que es muy interesante leer. Y muy ameno, bueno, para mí. Pero no solo a Hammer, o sea, yo creo que este es un ejercicio que te da una maduración para leer a cualquier persona, pero más allá, para leerte, claro, para verte desde esa otra perspectiva. Entonces, la invitación va mucho más allá de lo que podemos imaginarnos. Sí, no tenemos ni idea. Es decir, yo voy realmente, como hablamos nosotros en privado, es decir, vamos a toda una experiencia y ver qué nos va a dar, porque nosotros pensamos que vamos a dar un curso y en realidad a lo mejor vamos a tomar un curso. Entonces yo ya tengo que todo el tiempo es así. Entonces, yo creo que México para mí va a ser un curso hiper, mega, gigante. Entonces estoy muy acojonado. Estoy muy acojonado y a su vez estoy muy contento. Qué bueno, qué bueno. Yo también, Pablito, yo también estoy igual que tú. Así es. A más te abres a compartir desde la humildad, más te abres a recibir. Exactamente, esa es la idea. Es toda una experiencia. Sí, pues Pablito querido, bueno, te agradezco un montón. Gracias por tu tiempo, sé que allá es muy temprano, que te has levantado muy temprano, te agradezco que hayas podido coincidir con los tiempos y les agradezco a todos, los invito a todos y si no pueden venir, no hay problema, hay videos y si no, a otras personas que más o menos también están dando lo mismo, escuchen otras cosas, no solamente a Pablo Martínez, escuchen uno, escuchen a otro, eso nos va a abrir otra perspectiva y ahí vamos a empezar a generar algo más genuino, digamos, de nosotros mismos, que podamos interrelacionar los distintos elementos. Como dijiste vos, leerte, tomar un curso de uno mismo también. Por supuesto, el libro de la vida ya está escrito y está en tu biología. Exactamente. Pablito querido, te mando un beso muy grande. Saludos. Gracias.
camisa negra, hoy amor está de luto.